Hola, buenas tardes. Soy Domingo García, responsable de la sesión que vamos a realizar, mejora de la competitividad en la empresa mediante la gestión de eficiencia energética. Y en ella vamos a hablar un poco sobre el tema de cómo mejorar nuestras organizaciones aprovechando el concepto de la energía y de la eficiencia energética. Antes de ello me gustaría hacer mención al contenido. Vamos a hablar un poquito de la competitividad en las empresas. Vamos a nombrar un poco sobre el marco legislativo actual aquí en materia de eficiencia energética en Europa. Nombraremos también un poco el concepto de la energía dentro de una organización y finalmente acabaremos hablando de cómo ser más competitivo mediante estos conceptos que vayamos tocando en la sesión. Me gustaría también comentar algunos másteres relacionados con lo que vamos a tocar aquí. Tenéis el máster de gestión ambiental, principalmente el experto universitario de edificación energética y el de auditor de sistemas de gestión de la ISO 50001. Para comenzar, me gustaría hablar un poco del concepto competitividad. ¿Qué conocemos por competitividad y qué es competitividad? ¿Cómo se consigue? ¿Cómo la mejoramos? ¿Cuánto coste tiene? Si hablamos de competitividad, el concepto más lógico es pensar que vendemos más y que ganamos más beneficios. Y es decir, lo primero en pensar es que nuestros costes son inferiores. Si nos fijamos en la diapositiva, podemos ver a grosso modo la ecuación que representa el concepto de beneficios dentro de nuestra empresa. Tenemos el concepto de las ventas y por otro lado el concepto de los costes. En los costes podemos ver la mano de obra, las materias primas, que lo hemos llamado mantenimiento e inversiones, el concepto de costes ambientales, permisos, legalizaciones y demás, y por supuesto el concepto de la energía. Es decir, que si nosotros conseguimos aumentar nuestras ventas o disminuir nuestros costes, tendremos más beneficio, con lo cual seremos más competitivos que nuestra propia competencia. Quería dar varias definiciones, son definiciones muy sencillas, pero las que más me gusta tocar, puesto que inicialmente siempre pensamos en energía como un concepto físico. Si nos miramos en física es la capacidad de realizar un trabajo, o lo que es lo mismo, la integral de la fuerza durante un desplazamiento determinado. Pero hay otras definiciones que son muy interesantes. Fijaos, en tecnología y economía se refiere a un recurso natural y la tecnología asociada para explotarla, ya sea uso industrial o económico del mismo. Entonces, ya hablamos de algo más, no es un concepto físico. Es un concepto que también tiene en cuenta el uso y modo de explotación de la misma. Pero si vamos más allá, vemos en el caso de la definición 3, necesidad básica del hombre para adaptarse y transformar el medio que lo rodea. Fijaos ya, el concepto de energía no es algo como calor o fuego, sino es un concepto más amplio. Es el uso que nosotros damos de ello y cómo damos de ello y cómo lo hacemos en nuestro alrededor. A mí me gusta siempre hablar de la energía como algo muy sencillo. Siempre pensamos que la energía nos da calor, nos da frío, para darnos iluminación, para darnos movimiento, potencia cinética. Y ciertamente sí lo podemos ver así en la naturaleza, en cualquier aspecto que conozcamos y en la vida rutinaria. Quisiera poner un vídeo para que veáis. Es un vídeo muy sencillo, es una simple vela que lo que hace es tener una reacción para dar calor, para producir energía, y este calor se transforma en, como podéis ver, en una corriente de gas caliente que nos mueve y nos da rotación a los álabes para de esta manera desplazar las estrellitas. Fijaos, en algo tan sencillo como podemos ver el concepto de la energía. Se produce una combustión, consecuentemente hay unos gases que están relacionados con el CO2, se produce un calentamiento, se produce un movimiento e incluso se produce radiación porque hay una luz. En este caso es algo muy sencillo, pero tenemos que pensar que la energía la vamos a encontrar en multitud de aspectos, en la electricidad, en las telecomunicaciones, en las ciudades, en los vehículos, en el sonido, cuando vamos a la discoteca, cuando comemos. Fijaos que a día de hoy, cuando vamos al menú, al mediodía, a los comedores, ya podemos encontrar la cantidad de calorías en cada uno de los menús que comemos. O sea, fijaos la aplicabilidad tan grande que tiene el concepto de la energía. Vale, pero si la energía, tal como dice la primera ley de la termodinámica, ni se crea ni se destruye, sino simplemente se transforma, lo estamos haciendo de forma eficiente. Definamos eficiencia energética como toda la energía que entra, toda la energía
que entra y cuánto sale en aquello que nosotros realmente queremos. Si conseguimos un 1 sobre eso, tenemos un 100% de eficiencia energética, pero si no, lo hemos perdido. A mí me gusta comentar esto en todos los aspectos porque muchas veces tengo unos compañeros que me indican: Domingo, si nosotros tenemos una oficina y solo somos 3 chicos con un ordenador, nos dedicamos a hacer páginas web, ¿cómo podremos mejorar? Y yo les digo: bueno, pues hay muchos aspectos. ¿Por qué no venís en bicicleta? ¿Por qué no cambias las luces? ¿Por qué no ponéis cortinas nuevas? Incluso a más, ¿por qué no os fijáis en vuestros mails o en vuestra política de movimiento de mail? A grosso modo, si fuéramos más eficientes, podríamos conseguir unos ahorros inicialmente muy pequeños, pero fijaos, en iluminación, y si consiguiéramos 1% de la iluminación de todo el mundo, fijaos la iluminación nocturna en todo el mundo, noche tras noche tras noche, o en cosas tan sencillas como simplemente los mails. Porque sabéis que el consumo de Google en una hora es de 2,6 megavatios, o sea, lo mismo que 200.000 hogares. ¿Quién iba a pensar que un simple mail multiplicado por uno, otro, podía llegar a tener consumos tan altos?